Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días. La lección de ayer, la 334, qué enseñanza tan bonita. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga, fue el título de la lección de ayer, y aquí es donde entendimos que solamente a través del perdón es como nos damos cuenta que siempre tenemos la dicha y la paz a nuestra disposición. Al tener la dicha y la paz a nuestra disposición dentro de nuestra mente, entonces todas las cosas que proyectamos, bueno, aquí ya no se llama proyectar, porque proyectar es cuando tenemos miedo y se proyecta afuera. Cuando tenemos paz, ocurre lo contrario, ocurre que se extiende hacia afuera. Y entonces todas las circunstancias que parecían estar de alguna manera amenazándonos, a nosotros darnos cuenta que son solamente ilusiones de nuestra mente, imaginaciones vanas, y que solamente sabemos que existe el amor que siempre está presente, entonces vivimos un mundo de paz. Por eso la lección dice que no esperaré ni un solo día más para encontrar los tesoros que mi Padre me ofrece, porque ya me fueron otorgados, no porque se los haya pedido ahorita, sino que siempre han estado desde el momento en que fui creado, porque yo soy el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios siempre tiene a su disposición los regalos que de Dios desde el principio. ¿Y cuáles son esos regalos? Pues precisamente compartir su identidad con nuestro Padre. O sea, al decir Dios, mi Hijo es tan santo y puro como yo mismo, en ese momento se dio origen al Hijo de Dios. En ese momento se formó un duplicado de Dios, bueno, por decirlo de alguna manera, porque somos exactamente lo mismo que Dios. Dios no puede hacer algo completamente distinto a Él, como nos los han enseñado a través de la religión, que Dios tomó polvo de la tierra y le influjo un soplo y ya creó un ser. Dios no puede hacer algo completamente distinto a Él. Si Dios es espíritu y es un espíritu infinito, lo único que podía crear Dios era un ser idéntico a Él, en el que fuera un espíritu y que fuera infinito, porque alguna vez hablamos de que ¿de qué tamaño sería una rebanada de infinito? Pues infinita. Entonces, o sea que no habría ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. Así que aquí la lección nos estaba diciendo, date cuenta que eres hijo de Dios. Si sigues pensando que tus pensamientos son reales, te vas a dar cuenta que realmente estás entrando en un estado de separación, y que ese estado de separación simplemente es una ilusión, y que inclusive te dice que tus mismos sueños, o sea, producto de este estado de separación, no solamente desaparecen al momento que tú pides un milagro, sino también desaparecen a medida que se van tejiendo con pensamientos basados en pensamientos falsos. Entonces, o sea, todo esto que te acontece, tú mismo inclusive te puedes dar cuenta que desaparece a veces con simplemente dejar de poner atención, o poniendo atención en otras cosas que te preocupan más, hasta que se desaparece la primera preocupación, pero ahora tienes otras. Y este estado de separación no es algo que sea permanente. Todos nosotros no hemos visto problemas desaparecer simplemente porque le hemos dejado de poner atención y no vuelven a aparecer. Por eso dice la lección, que te des cuenta de este estado en el que vivimos, en este mundo, en el que las cosas que crees que son permanentes desaparecen, cambian. Todo cambia en este mundo, inclusive los estados negativos, los estados de pobreza, los estados de carencia, también desaparecen, porque no son permanentes. Entonces dice que no te permitas volver a aceptar regalos tan míseros. Más bien, acepta la voz
de Dios que te ofrece su paz para que tú puedas seguirlo. Y dice, eso es lo que elijo hoy. Así que voy en busca de los tesoros que Dios me ha dado. Y adelante, Leti. Bueno, lo que pasa es que los tesoros que Dios nos ha dado, como dices, aquí todo cambia, pues son eternos. Eso es lo que nos está tratando de decir. Porque nos conformamos con cosas que cambian, con situaciones que son momentáneas, con cosas que nos hacen feliz momentáneamente nada más y que después ya cambió toda la situación, cuando Dios nos ha ofrecido todo aquello que es eterno, que siempre va a ser. La felicidad que Dios nos ofrece es eterna, es otra felicidad como la conocemos aquí, porque esa permanecerá siempre. Entonces, pues eso es lo que nos está tratando de decir, ¿no? Que aquí con nuestras ilusiones y proyecciones, pues hemos tenido cosas muy vanas con respecto a a los regalos que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué elegir esas cosas tan simples, tan vanas, cuando tenemos algo más grande, como es lo eterno, precisamente, lo que nunca va a cambiar? Pero pues a base de nuestros pensamientos es como hemos elegido esas ilusiones y esas satisfacciones momentáneas. Y cambia, ¿no? Ahorita te satisface tener algo, mañana otra cosa, y hoy te satisfizo tener un novio, mañana ya no, y así todo va cambiando. Entonces, pues la propuesta es que dejemos de darle importancia a todo esto que hacemos en este mundo y que nos enfoquemos a buscar esos regalos que Dios nos dio desde nuestra creación y que nunca van a cambiar, la paz y la dicha eternas. Exactamente. Y es que es muy fácil darse. De hecho, ayer yo tuve la oportunidad, porque hay algo que dice la lección. Dice que hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Y es que todas nuestras preocupaciones siempre están basadas en lo que hacen. Pero eso es en la lección de hoy, ¿no? No, además. ¿Dónde dice eso? Dice en la lección 344, en la parte de la oración, dice, busco solo lo eterno, pues tu hijo no podría sentirse satisfecho con menos de eso. ¿Qué otra cosa entonces podría brindarle solaz, sino lo que tú le ofreces a su desconcertada mente y a su atemorizado corazón, a fin de proporcionarle certeza y traerle paz? Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Y como dice la lección, eso es lo que tu voluntad expone que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. Y precisamente ayer yo tuve ocasión de practicar esto, porque yo les he comentado que tengo una sociedad con otros dos amigos en los que echamos a andar un proyecto artístico en los que nosotros estamos procurando hacer un espectáculo cada 15 días. Y pues desde el principio funcionó perfectamente esto, pero uno de los socios tiene la idea de que las ganancias se reparten de una manera distinta como convenimos. Y entonces se quiere aborazar sobre todo esto. Y lo curioso del caso es que yo puedo ver con toda claridad que él hace esto, como lo vimos en las lecciones, en lo del libro de texto, debido a sus proyecciones. Él en toda su vida ha tenido problemas financieros, en toda su vida ha llevado a cabo algunos otros negocios y que han fracasado. Y entonces, él, creyendo que es el que aporta la idea, se une a nosotros en una sociedad donde el plan que él propone, nosotros ya lo hemos llevado a cabo desde años atrás y nos ha funcionado perfectamente. Y entonces se empieza a aborazarse sobre el dinero, pero nosotros lo podemos ver desde la perspectiva de que es su miedo lo que hace que crea que nosotros lo estamos atacando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la lección nos dijo de una manera muy clara, dice, hay que contemplarlo sin mancha alguna. Y es que lo que acabamos de ver del libro de texto es que dice Jesús,
que cuando te sientas crucificado en situaciones menos extremas como lo hizo Jesús, tú aprendas a ver que el ataque que proviene de tu hermano es precisamente debido a sus proyecciones, no por lo que tú haces. Y entonces, pues hoy precisamente tenemos una reunión y vamos a hablar precisamente y pienso hablar con él. Sabes que tú crees que nosotros te atacamos porque tú has visto en tu vida esto y esto y esto otro, pero lo que hacemos es hablarle desde el sentido de que aprenda a ver, no desde sus miedos, sino desde su paz. Y bueno, pues obviamente que nosotros también vamos a dejar que sea su elección que decida si va a seguir en la sociedad o no, porque básicamente este plan ha funcionado desde el principio. Es una cosa que me llama mucho la atención. Desde el principio ha corrido con éxito este proyecto, pero es precisamente porque no tenemos expectativas, porque lo estamos haciendo no desde la necesidad, sino lo estamos haciendo desde el compartir. Y desde el compartir, al ofrecerle paz a los demás, obviamente que las cosas tienen que funcionar. Y es una aplicación muy práctica de inclusive, ahorita que vamos a leer el libro de texto, habla exactamente lo mismo. Hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Y eso es lo que tu voluntad dispone, Padre, que yo haga, pues así es como podré contemplar mi propia impecabilidad. Así que nos vamos estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor. Estamos en la primera sección, el mensaje de la crucifixión, y vamos a leer el párrafo 17, que precisamente ayer estábamos hablando que el conflicto entre el ego y el Hijo de Dios no solamente fue un ejemplo extremo, pero parece ser igualmente ahora, y lo que enseña es lo que tenemos que aprenderlo ahora, tal como se tuvo que aprender entonces con la enseñanza de Jesús. Adelante, Leti. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Y es que esto al principio puede parecer confundir, porque si Jesús está hablando de la cuestión de la crucifixión y de cómo lo vio él, nos está dando la clave, porque ¿qué es lo contrario a la gratitud? Lo contrario a la gratitud es precisamente el percibir ataque. Nadie puede estar agradecido por un ataque, pero el ataque viene siempre por una interpretación personal. Cuando nosotros dejamos de interpretar que nuestro prójimo es alguien que nos está atacando, que nos está robando, que nos está haciendo cualquier tipo de acto que parezca atentar contra nuestra seguridad, no podemos nosotros agradecer nada. En cambio, cuando nosotros cambiamos nuestra percepción y en lugar de ver en nuestro hermano a alguien que nos ataca y vemos en él al Hijo de Dios, entonces entendemos que su ataque no proviene de su mente superior, sino de su mente inferior, donde se están dando ilusiones. Y entonces, al igual que Jesús, lo único que hacemos es agradecer que estamos ante la presencia no de la mente inferior o el ego de mi hermano. Mi prójimo es el Hijo de Dios. Y estoy agradecido por lo que en realidad es, no por lo que su voz o su cuerpo parece ser que está siendo impulsado por un ego. Por eso dice, yo no necesito gratitud, dice Jesús. Pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido. ¿Por qué? Porque solamente ves ataques. En el momento que te des cuenta que estás frente al Hijo de Dios, ya no le vas a poner atención a su ataque, porque tú dices, lo único que necesita mi hermano es corrección. Y puede ser corregido porque el Espíritu Santo está en él. Y por eso necesitas aprender a apreciar que la presencia de Dios siempre está, no solamente en ti,
no solamente fuera de ti, también está dentro de tu hermano que parece que está atacándote. Por eso, Dios no necesita que tú lo aprecies, pero tú sí, porque precisamente necesitas aprender a darte cuenta que cualquier ataque no es más que una proyección de miedo que la persona necesita y que esa persona lo único que necesita es que tú entiendas que está viéndote de una manera incorrecta, puesto que está equivocado desde la perspectiva de cómo te está viendo. Cuando tú le enseñes que solamente existe paz, en ese momento tú estás llevando la luz a su mente, ¿sí? Porque tú te puedes dar cuenta que no puedes agradecer nada cuando tienes miedo. Y cuando tienes miedo no aprecias nunca que estás ante la presencia de Dios. Más bien la estás negando. Entonces, por eso dices, necesitas aprender a agradecer que siempre estás ante la presencia de Dios. Como resultado del miedo, estás enseñando rechazo. Dime, Jorge. Mira, bueno, todo lo que estás explicando, sí, eso fue el caso de Jesús, que él nunca vio ataque, sino gratitud en los hermanos que le rodeaban. Y pues eso es lo que nos enseña. Y eso es lo que hacemos cuando realmente estamos en espíritu. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos totalmente en espíritu? Pues tenemos que hacer lo mismo para poder llegar a ser como Jesús, a estar totalmente en espíritu. O sea, ahorita, pues todavía, por ejemplo, el caso que acabas de mencionar de tu proyecto, podría verse como ataque el que el socio quiere el dinero para él solo y los otros podrían sentirse atacados por esa situación. Y entonces cuando sientes eso es el miedo a que te van a quitar algo que te pertenece, miedo, y ya ese miedo pues está rechazando totalmente tu propio ser. Ya ahí con eso rechazaste quién eres en realidad. Y así como rechazaste tu propio ser, pues rechazas el de los demás también, de los otros socios, sería lo mismo, ¿no? Porque mientras no te veas a ti tal como eres, pues es imposible ver a los demás de la misma manera. Si tú no aceptas el amor para ti, pues no lo puedes ver en los demás. Exacto, o sea, es imposible verlo. Y entonces ahí es cuando se hace el ataque, ¿no? Hacemos el juicio de que la otra persona, pues es un aborazado, es un esto. Y es lo que estamos haciendo cuando tenemos circunstancias de miedo, o sea, culpar a los demás. Pensamos que nos van a quitar lo que nos pertenece. Y bueno, en la lección decíamos, pues lo que buscamos es lo eterno, no lo efímero, no lo que va a desaparecer, y esto sería pues una satisfacción momentánea nada más, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué fijarse en eso cuando nos podemos concentrar en lo eterno? Y de esa manera es como rechazamos a las otras personas, porque ya les ponemos una etiqueta y les ponemos un juicio y ya la próxima vez dicen, yo no hago tratos con este cuate porque es un tal. Y entonces estás separando, ¿no? Estás separando. Sí. Y entonces, bueno, Jesús estaba totalmente en espíritu y no podía haber ningún defecto en sus hermanos. Nosotros todavía los vemos, pero el chiste es actuar como lo hizo Jesús. Exactamente. Por eso lo que busca aquí el curso es que en el momento en que tú entiendes que el otro actúa desde su miedo, entonces tú lo único que tienes que hacer es, él está viendo fantasías, ¿sí? Y hay que enseñarlo a ver desde otra manera. O sea, hay que invitarlo a que haya milagros en otras mentes. ¿Cómo? Explicando las cosas como son, porque el caso en el caso de mis socios, pues uno es el dueño del bar, otro es el que trae la idea y otro el que promueve toda la cuestión de los detalles técnicos, la promoción, en este caso mi persona, y resulta que el que aparentemente trae la idea,
es el que quiere ganar más, cuando en realidad pues es un equipo, y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que hay una visión equivocada, puesto que es un negocio de 3, no un negocio de 1. Pero lo que nosotros hacemos es precisamente enseñarle a ver que hay que trabajar en equipo, porque eso es lo que ocurre en la mayor parte de los conjuntos de personas. Hay quien solamente piensa en su propio interés, lo hace todo para sí mismo y se olvida de que los demás tienen intereses. Y por eso aquí, aquí viene una parte del libro de texto que nos está enseñando de una manera muy clara, que es precisamente, ya nos enseñó que a través del miedo lo único que hacemos es meter rechazo. Por eso la paz solamente se da en nuestra mente cuando empezamos a agradecer que la presencia de Dios siempre está, y lo único que necesitamos es invitar a que esa presencia permee las relaciones. El siguiente párrafo nos lo explica. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Ahí está. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Pues es que aquí es otras palabras distintas a lo que dice la lección, porque la lección dice hoy, como una decisión propia. En la oración dice, en la lección de ayer dice, hoy quiero contemplar a mi hermano sin mancha alguna de pecado en él. Y aquí en la parte final de lo que acabo de leer, les dice, no es así como Dios piensa, y tú tienes que aprender a pensar como Dios si es que has de volver a conocerlo. Es exactamente lo mismo. Yo tengo que ver a mi hermano sin culpa, porque solamente así me puedo ver a mi propia impecabilidad. Y si quiero conocer a Dios, pues necesito ver mi impecabilidad, porque Dios es impecable. Entonces, regresando a la cabeza de lo que dice el párrafo, dice que el poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. ¿Y qué es ser creador? Creador es extender la dicha, la paz y el amor infinitos desde tu mente hacia afuera. Por eso somos creadores, no para crear negocios, no para crear casas, no para crear condiciones económicas o relaciones, mayores relaciones. No, no, no. Nosotros no, o sea, la creatividad con la que fuimos creados no tiene que ver con la inventiva, porque el curso hace una gran diferencia entre lo que es la inventiva, que es, por ejemplo, crear una máquina, fabricar aparatos, ideas de física cuántica, de química, de todo eso. Eso el curso lo toma como inventiva, para hacer un cambio con lo que se llama creatividad. ¿Qué es la verdadera creatividad? Es precisamente la función de crear. Y la función de crear no es hacer leyes, no es hacer inventos, no es hacer cosas físicas. La creación es extender la dicha, la paz, el amor, que siempre están presentes. Entonces, por eso dice que la influencia... Esta cualidad de creación, pues es lo que Dios extendió precisamente al crear a su Hijo. Exactamente. Y lo ha dicho varias veces, de esa manera, pues nosotros somos creadores y co-creadores, porque tenemos esa misma capacidad de crear extendiendo el amor, porque así fue como se creó el Hijo de Dios, extendiendo el amor. Entonces, pues aquí es cuando también le damos otro sentido a las palabras. Nosotros aquí tenemos un sentido para decir es muy creativo porque le gusta hacer cosas e inventarse, pero aquí estamos hablando de el verdadero significado que tiene la palabra creación.
Exactamente. Entonces, ya hablando, ya entendiendo de qué está hablando, cuando está hablando de la creación, viene el segundo versículo que dice, la influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Precisamente cuando uno comunica la paz y comunica desde la perspectiva del Espíritu Santo, porque cualquier cosa en este mundo puede ser reinterpretada por el Espíritu Santo y la comunicas, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estás extendiendo la creación, estás llenando de luz la mente de aquel que en este momento se encuentra obstruida por el miedo. Hace algunas semanas, no me acuerdo cuándo, comentábamos esto, que cuando tú ya estás más consciente de cómo debes de actuar, no importa lo que la otra persona sienta o piense, o inclusive ni siquiera sepa del curso de milagros ni nada espiritual, cuando tú le hablas hacia su espíritu, hablas desde tu espíritu hacia su espíritu, esa persona se va a identificar precisamente con el espíritu, y esa es la manera en que ayudas a la salvación de los demás, porque pues en este mundo pues nos hablamos de ego a ego, nos hablamos de lo que somos para lo que es el otro, y hablamos, inclusive hasta escogemos palabras que nos pueda entender el ego del otro. Y hablando de esta manera, como lo has explicado también, hacia el espíritu, hacia algo que aparentemente no entiende la otra persona, pero eso es su percepción. Simplemente cuando tú le hablas y le haces entender cómo es la verdad, lo va a entender. Porque él también tiene el espíritu que tienes tú. Exactamente. Entonces no podemos decir, ¿para qué le digo si ni siquiera me va a entender? No sabe nada. No, es que el espíritu está en todos. Y de esa manera es como nos debemos de comunicar. Hablarle al espíritu y no al ego. Por eso, precisamente cuando a veces en nuestro chat hay quien hace consultas, Leti o yo optamos por hablarle por teléfono a la persona y directamente escuchar su versión de su interpretación de lo que cree que es lo que le afecta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a dirigir palabras específicas a esa persona. O sea, a veces basta con contestar algo en texto, pero siempre escuchar al otro, entiendes cómo está interpretando y entonces recibes la guía para utilizar las palabras exactas que el hermano necesita para que pueda entender las circunstancias que rodean sus pensamientos. Entonces, por eso dice que aquí que la influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es ilimitada? Porque viene desde el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en ti influye sobre el otro. Y que el otro también tiene el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo. Entonces, ya está recibiendo él una respuesta que ya la había escuchado desde antes en su mente, pero que no le había hecho caso. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que aprender a enseñar que solamente la unidad es lo que tiene sentido y que ninguna forma de rechazo es lo que nos va a conducir a la unidad. O sea, es que aquí está muy específico, es muy claro, que mientras sigamos enseñando la separación, en eso seguiremos creyendo. Entonces, a mí me da gusto que todos tenemos una manera de enseñar, pero no desde el ego, sino desde el Espíritu Santo. Y basta con que acudamos al Espíritu Santo en cualquier circunstancia para resolver hasta problemas financieros. O sea, problemas financieros desde con el banco, con instituciones de crédito, porque no necesariamente, por ejemplo, cuando compremos cosas a través de un crédito con un auto, por ejemplo, una empresa que vende autos, pues no estás tratando con un banco, estás tratando con una empresa de servicios. Entonces, desde la paz siempre puedes resolver las cosas, pero es que primero tienes que aceptar que hay un embrollo en tu mente y que necesitas que
alguien que esté con una mente clara te ayude a desenrollar. Para eso necesitas o a tus hermanos, que son solamente portadores de la voz del Espíritu Santo que también está en ti, que ya te he dado las soluciones, pero que tú te has negado a escucharlas porque crees que existe un problema y crees que hay una solución. O sea, el ego se inventa los problemas y se inventa su solución. Y generalmente el ego cree que la solución es dinero y no es dinero. Es paz que tengas en tu mente para poder escuchar qué es lo que tienes que hacer para que las cosas, si es necesario dinero, pues obtengas un consejo de dónde puede provenir, de dónde va a venir ese dinero, pero que tú lo hagas desde la paz, no desde el miedo, no desde que tengo la necesidad. Necesitas sanar tu cuerpo, no tienes que estar pensando en miedo, simplemente tienes que darte cuenta que tanto tu salud, tu situación financiera, tu situación de relaciones con la pareja, todo provino por pensamientos egoístas y que ahora lo que necesitas es sustituirlos por la voz que habla por Dios. Por eso tienes que empezar a enseñar unidad, porque así es como Dios piensa y tienes que pensar como Él si es que has de conocerlo. Y la lección de hoy precisamente tiene un enlace con todo esto que hemos visto y vamos a empezar a introducirlo con el tema especial que tiene que tenemos ahora, que es el 12, ¿qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que se ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil, el amor temible, la vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzar más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado del infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Puede saber de penas o sufrimientos cuando vive en la dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es la paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencios más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, y así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les reinstaurará para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Aquí nos está hablando exactamente, o sea, por algo lo que estamos viendo, ¿qué es el ego? Nos está hablando exactamente cómo percibe el ego y cuáles son sus propósitos. Y a lo mejor esta sesión de hoy va a ser un poco extendida, dilatada, porque hay mucho que decir con la lección que vimos ayer, la lección lo que entendimos del libro de texto, lo que habla precisamente este artículo especial y la lección de hoy, que es la 335. Elijo ver la impecabilidad de mi hermano.
Perdonar es una elección. Nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver, pues eso es lo único que quiero que sea verdad. A eso es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Elijo lo que deseo contemplar, y eso, y solo eso, es lo que veo. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia, y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia. ¿De qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo, sino viendo la inocencia de mi hermano? La santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser, y en tu Hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. Pues aquí la lección de hoy nos habla de unas cosas que curiosamente, ahora en la mañana que estaba haciendo la lección, me vinieron muchas ideas. Y dice que perdonar es una elección. Sí, efectivamente es una elección. Y dice que nunca veo a mi hermano tal como es, pues eso está mucho más allá de la percepción. Y aquí vamos a entrar a una explicación porque vino a mi mente todo lo que hace algunos años yo estudié sobre neurociencias y que habla que cómo está construido el cerebro humano. Y estoy hablando de la cuestión física. Y básicamente decía esto, la neurociencia dice que el cerebro humano no es nada más el puro encéfalo, sino incluye también todo el sistema de nervios que va desde el cerebelo y que recorre toda la columna, la columna vertebral, y su nombre es la médula espinal. Entonces, todo el cerebro, la neurociencia dice que todo el cerebro es todo ese sistema, todos los nervios que van desde nuestros pies, nuestras piernas que se conectan a la médula espinal, todo lo que sube. Y hay una cosa aquí, he aquí la obra del ego. El ego ya sabemos que es una fabricación del Hijo de Dios, pero como el Hijo de Dios fue creado perfecto, entonces lo que fabrica también tiene, en cierto sentido, perfección. Y lo hemos dicho que el sistema del pensamiento del ego es tan coherente como el del Espíritu Santo. Bueno, pues también dice Dios dice el curso que Dios honra las creaciones de sus hijos, y entre las creaciones que está precisamente es este cuerpo. Pero el cuerpo, o sea, aquí es donde se hace muy evidente cómo el cuerpo fue fabricado para negar a Dios. ¿Por qué? Porque la mayor parte del sistema nervioso del hombre incluye el cerebro, o sea, el encéfalo y toda la médula espinal. El encéfalo está dividido en tres partes. Está dividido en cerebro reptiliano, cerebro límbico y la neocórtex. Pues sucede que la mayor parte, o sea, el 98% de todo este sistema nervioso está dominado por el cerebro reptiliano. ¿Y qué es el cerebro reptiliano? Es precisamente el instinto de preservación. Y luego, encima del cerebro reptiliano, está el cerebro límbico, que es el 3% de todo el sistema nervioso, que es el cerebro donde se asientan las emociones. Y hasta el final, como una cubierta que está nada más el 1%, es el cerebro de la neocórtex, donde está todo nuestro raciocinio. Pero aquí lo interesante es que es tan evidente la fabricación del Hijo de Dios para negar a Dios, o sea, el ego, que hasta los mismos científicos no se han dado cuenta, pero pues como decía ayer en el chat del Curso de Milagros, otra maestra que decía, esta maestra se llama Andrea Espinosa,
decía que leer sin la guía del Espíritu Santo te obliga a obedecer al ego. Y esto es evidente es evidente porque tú puedes leer cualquier cosa con la ayuda del Espíritu Santo y Él te va a mostrar dónde está la falla. Y es que se ha hecho, esto de las neurociencias se ha hecho así una cosa muy, muy importante, mas sin embargo adolece de un gran defecto, tremendo defecto. Toda nuestra percepción está basada en todo nuestro sistema neuronal que viene desde las piernas, los pies, que va a la médula espinal y sube al cerebelo, y ahí se conecta al cerebro reptiliano. Todas nuestras percepciones están conectadas al cerebro reptiliano. Nuestros sentidos del tacto, nuestro sentido olfativo, nuestro sentido de visión, nuestro sentido del oído, el sabor. Todos los sistemas de percepción están conectados al cerebro reptiliano, y el centro del cerebro reptiliano es la amígdala cerebral, donde los científicos dicen está el centro del miedo. Entonces, fíjense cómo el cuerpo fue diseñado para percibir siempre desde el sistema de alarma. Todos nuestros sistemas de percepción, ojos, oídos, tacto, lengua, olfato, todo está conectado al centro del miedo. Y nadie se ha dado cuenta que todo lo que percibimos, lo percibimos desde el miedo. Y cosa curiosa, todo nuestro sistema de raciocinio, de comparación de cosas, está en la superficie del cerebro. Y no hay ninguna conexión neuronal entre el neocórtex y el cerebro reptiliano. No hay ni una sola. Ya es tan evidente que este cuerpo fue fabricado para percibir el miedo en cualquier circunstancia que los científicos están ciegos, no se han dado cuenta. Pero cuando tú lees estas lecciones, dice, nunca veo a mi hermano tal como es. Pues claro, este cuerpo no está diseñado para ver desde la paz. Por eso, pues esto está mucho más allá de la percepción. Y aquí yo les estoy demostrando que efectivamente el cuerpo no está diseñado para observar desde la paz. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo es percepción. Por eso lo que veo en mi hermano, es simplemente lo que deseo ver. ¿Y qué es lo que quiero ver? Pues porque yo elegí, como hijo de Dios, elegí fabricar este cuerpo que me impide ver desde la paz. Por eso, ¿qué es lo que deseo ver? Pues lo que deseo ver es guerra. Pues eso es lo que quiero que sea verdad. Esta lección nos abre la mente de una manera tremenda porque guerra es a lo único que respondo, por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos. Los acontecimientos externos solamente están siendo filtrados por nuestro cerebro reptiliano. Nuestro cerebro reptiliano es miedo. Estamos percibiendo desde el miedo. Tan lógico, y tan real. Por eso, dice la lección, elijo lo que deseo contemplar. Porque yo fabriqué este cuerpo. Bueno, perfecto. Ahora quiero desconectar el cerebro reptiliano de mi percepción, ¿sí? Porque ahora elijo contemplar desde la paz. La impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia. Por eso tenemos que aprender a ver las cosas como Jesús. Jesús sabía que su mente estaba conectada al cerebro reptiliano. Y él dijo, yo no le voy a hacer caso al miedo porque es una elección, y aun cuando crea que estoy habitando en un cuerpo que percibe de una manera distorsionada, yo, el Hijo de Dios, elijo por encima de mi cuerpo para ver desde mi mente santa. Y la mente santa no se encuentra en el encéfalo, es
nuestra mente superior, que es nuestro espíritu, que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, pero comanda por encima del cuerpo. Entonces, por eso podemos elegir desde la paz. Por eso la impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia, porque quiero ver desde mi espíritu. Y esto cualquier persona lo puede hacer aquí y ahora. Tú lo puedes hacer aquí y ahora, tal como lo estamos haciendo Leti y yo, aquí y ahora. Podemos ver la impecabilidad de nuestro hermano porque hemos decidido que podemos ver por encima del cuerpo. ¿Por qué? Desde nuestro espíritu, porque eso es lo que somos realmente. Y como dice así, y la veré, puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia, porque desde el espíritu todos somos el mismo ser. Es toda una explicación muy explícita de lo que pasa en nuestro cuerpo. Y nada más quiero hacer una aclaración de una palabra Sí. que nos dice, vemos lo que queremos ver. Y esa palabra de ver se refiere obviamente a nuestros ojos físicos, la visión física que tenemos a partir del cuerpo. Y como lo explicaste, pues también ve el miedo, ¿no? Y cuando decimos ahora deseo contemplar, o sea, cambiamos la palabra, porque la contemplación es lo que Dios hace. Exacto. Y eso es lo que tenemos que hacer, no ver, sino contemplar. Contemplar, y entonces después de contemplar, entonces sí podríamos ver las cosas de otra manera. Exacto. Pero eso nada más es la aclaración de que cuando decimos ves, pues estamos refiriéndonos mucho a lo que ven nuestros ojos físicos. Y entonces pues ya vamos abriendo nuestra mente inclusive en utilizar, porque nuestro lenguaje también debería de cambiar, palabras que nos reafirman quiénes somos, ¿no? Y entonces podemos decir, ¿cómo contemplas a tu hermano? Exactamente, ya no quiero percibir, porque estoy yéndome al cuerpo que me engaña, porque el cuerpo fue creado, fue fabricado precisamente para que no encuentres ninguna pista de que Dios existe. O sea, no le busquen en el cuerpo, porque en el cuerpo no está la respuesta está en el espíritu. Ya no percibamos, aprendamos a contemplar. Y bueno, hasta la palabra, contemple con lo que realmente somos, porque lo que está templado, lo que no, o sea, si lo vemos ahorita, el temple, por ejemplo, las espadas de los samuráis, es un templado que no cambia, siempre se mantiene firme. Pues eso precisamente, necesitamos una mente contemple. ¿Y cuál es la mente que no cambia, que siempre es permanente? Es la mente de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, por eso, ¿de qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo, sino viendo la inocencia de mi hermano, sino contemplando la inocencia de mi hermano? Su santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí. En él encuentro mi ser y en tu Hijo encuentro asimismo el recuerdo de ti. O sea, esta lección es extraordinaria porque nos ha ayudado a ver, aún desde la perspectiva de este mundo, que está equivocada. Es equivocada porque si percibimos desde el miedo y el cuerpo está construido para que percibas únicamente miedo, pues entonces es cuando dices, renuncio a las percepciones. Ahora quiero contemplar al Hijo tal como Dios lo creó. Por eso, perdonar es mi elección. Y elijo ver la impecabilidad de mi hermano. ¿Por qué? Porque es la mía propia. Yo creo que esta lección fue muy, muy intensa, muy, muy interesante, porque estamos uniendo muchas cosas que vimos en la lección de ayer, en el libro de texto, en el tema especial y la lección de hoy, y lo que está por venir, porque ya dijimos que estamos en la recta final. Ya estamos al final. Obviamente sí tiene que haber un cambio, porque hacer el curso tal como te lo indica, no inventándole, ni haciéndolo, ni dilatándolo más de lo necesario, es como llegamos a la conclusión de que solamente existe el amor.
Y eso es lo que tienes que contemplar para que tu percepción sea vuelta de cabeza, porque está de cabeza, sea enderezada, y entonces al percibir lo mismo que contemplas, tu mundo cambia. Así que, nuevamente, elijo ver la impecabilidad de mi hermano. Vamos a despedir la transmisión del día de hoy, haciendo un recuento de los encabezados de las últimas lecciones y que nos dan, con todo lo que hemos visto, un nuevo conocimiento condensado en unas cuantas frases. He elegido ya lo que tu voluntad dispone, Padre, y desde hoy no volveré a hacerme daño a través de mi percepción, ya que el conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Ahora entiendo que el miedo aprisiona al mundo, mas el contemplar el perdón lo libera. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Hoy reclamo los regalos que el perdón otorga. Hoy elijo ver la impecabilidad de mi hermano, porque es lo que he decidido contemplar. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana, santos hijos de Dios.